Siguiente módulo es el tema de IAM. Bueno, en este módulo vamos a ver múltiples temas. Vamos a hablar sobre AWS IAM, vamos a hablar sobre el IAM Identity Center, que es el reemplazo del sucesor de AWS Single Sign-On. Vamos a hablar un poquito de cuál fue el cambio más allá del nombre. Vamos a hablar sobre distintas herramientas que tenemos como el IAM Access Analyzer. Vamos a hablar sobre Secrets Manager y vamos a hablar también sobre Amazon Cognito que tiene que ver con el Customer IAM, ¿sí? Lo que es la autenticación de sus clientes, los consumidores finales, ¿no? Bien. Primero, cuando hablamos de IAM, siempre el usuario, el cliente, tiene el control y segregación total, es súper granular. Ustedes pueden definir quién, cuándo, desde dónde, con qué acciones, con qué condiciones. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle sobre este punto, pero pueden hacer lo que es la autenticación y pueden hacer lo que es la autorización. Vamos a hablar sobre buenas prácticas también sobre ese punto. Pueden habilitar Multifactor Authentication. Fuertemente les recomendamos, les pedimos, les imploramos de que habiliten Multifactor Authentication. Cierra múltiples vectores de ataque. Es súper recomendable y es gratuito dentro de AWS, más allá del costo del token mismo de hardware, si es que decidieran por hardware. Pero si quieren configurar lo que es un token virtual, no tiene costo alguno. En cuanto a lo que es vamos a hablar también sobre las distintas opciones que hay, pero siempre la recomendación es que no utilicen IAM users, sino que más bien integren a un Active Directory, ya sea con IAM o ya sean con AWS Single Sign-On, con el IAM Identity Center, que es lo recomendado, pero traten de evitar el uso de IAM users y access keys, porque ese tipo de credenciales son duraderas y hasta que no las rotan no cambian. ¿Sí? Entonces tengan eso presente. Siempre la recomendación es tratar de hacer una integración con el repositorio de identidades que ustedes utilicen en su día a día, donde si van a dar de baja a un empleado, rápidamente lo van a dar de baja dentro de su Active Directory, dentro de su Okta, del repositorio que ustedes estén utilizando. Entonces ese es el repositorio que tenemos que integrar con la nube para asegurarnos de que un ex empleado no siga teniendo permisos de acceso a la nube. Algunas buenas prácticas relacionadas a lo que es el uso de la cuenta root. Siempre cuando hablamos de un esquema multicuenta, tenemos una cuenta principal que tiene su root y tenemos las cuentas miembros que tienen su root también, ¿no? Cuando hablamos de Control Tower, esas cuentas miembros están como los usuarios no están habilitados, digamos, por defecto, ustedes no tienen las contraseñas. El mensaje aquí es, el usuario de raíz siempre es un usuario que por definición puede hacer lo que quiere, en especial lo que es la cuenta maestra, con lo cual tiene que estar en sobrado, no debería ser utilizado en el día a día, no debería tener ningún tipo de acceso programático, access keys, ¿sí? Definitivamente queremos siempre mantener el concepto de least privilege, el principio del mínimo privilegio, con lo cual tenemos que limitar el uso de root para las acciones que requieren el uso de root, es decir, las acciones administrativas, tales como cambiar el plan de soporte, donde realmente es requerido root, para eso se abre un sobre virtual o físico y se utiliza la cuenta root. Es recomendable en ambientes multicuenta deshabilitar el denegar todas las acciones del root en las cuentas miembro utilizando Service Control Policies, y eso tiene que ver con evitar que existan estas faltas de mínimo privilegio, ¿no? Que no tengamos esos roots que pueden hacer prácticamente todo. Las Service Control Policies afectan todo lo que son las cuentas root de las cuentas miembro, pero no las cuentas root de la master account, sí, de la cuenta principal. Tengan eso presente. Cuando hablamos del acceso que tenemos en un IAM user, tenemos el acceso por programático, o sea, con una access key, y por consola. Tengan presente que una access key que ustedes utilizan puede ser utilizada no solamente desde donde ustedes la pusieron, sino que, por ejemplo, si uno embebe una credencial, esto lo veremos más adelante en detalle, pero si uno mete un access key dentro del código y alguien tiene permiso de acceso de lectura al código, puede llevarse esa access key y utilizarla para loguearse desde algún otro lado, salvo que pongan condiciones de IAM que veremos un poquito más adelante. Pero el mensaje es, no se recomienda el uso de IAM users y no se recomienda el uso de access keys como algo general. No es bueno que tengan una organización 500 access keys, 500 IAM users. Si tienen algunos en particular para alguna función no es tan grave, pero tienen que tener bien controlados cuáles son y rotar periódicamente tanto las access keys como las contraseñas. Bueno, y obviamente verificar que sigan perteneciendo a usuarios que siguen estando dentro de la compañía, ¿no? Bien.
La recomendación es el uso del AWS IAM Identity Center, ¿sí? Este es el sucesor de AWS Single Sign-On. El servicio AWS Single Sign-On es un servicio que comenzó con algunas funcionalidades y fue expandiéndose tanto que ya el nombre de AWS Single Sign-On le quedó un poco chico. Entonces estamos cambiando ese nombre de AWS Single Sign-On hacia AWS IAM Identity Center. Si lo buscan en la consola va a aparecer como AWS IAM Identity Center, sucesor de AWS Single Sign-On, como para que si lo buscan arriba siga apareciendo, pero eventualmente el nombre que va a quedar es el AWS IAM Identity Center, que refleja las capacidades reales de este servicio, donde tienen la posibilidad de configurar un directorio activo, tienen la posibilidad de configurar, utilizar el propio repositorio del IAM Identity Center, que ahora acaba de salir la funcionalidad de tener acceso programático a lo que es el repositorio interno. Pueden configurar un repositorio externo como Okta, como un Azure AD, como OneLogin, Ping Identity. Ustedes eligen cuál es la fuente de identidad. Y a partir de ahí, a través del portal de usuario al cual se pueden loguear, tienen acceso a las distintas cuentas dentro de AWS con distintos perfiles en cada una de esas cuentas. Una novedad que fue lanzada recientemente es el uso de Customer Managed Policies. Originalmente solamente podían poner policies de AWS o inline policies, y ahora tienen la posibilidad también de poner estas Customer Managed Policies, políticas que ustedes tengan creadas previamente, lo cual facilita bastante lo que es la gestión. Y está integrado con el AWS CLI, la interfaz de línea de comandos versión 2. ¿Qué es esta nueva funcionalidad de Customer Managed Policies? Que ahora pueden crear políticas administradas por el cliente y luego utilizar eso importado dentro de la política en el IAM Identity Center. ¿Sí? O sea, el mensaje es que pueden administrar utilizando sus políticas actuales también para desplegarlas dentro de un ambiente multicuenta. ¿Cuáles son las diferencias entre el IAM con los IAM users y el uso del IAM Identity Center, o sea, el AWS Single Sign-On? Cuando hablamos del IAM normal, lo que tenemos son permisos para una cuenta específica. Tenemos access keys que por defecto son permanentes, o sea, no son temporales, no rotan automáticamente, sino que hasta uno que no las deshabilita y habilita la nueva y las rota, no cambian. Lo cual obviamente también dificulta los procesos de rotación de las access keys y el reconfigurar aplicaciones y todas esas cosas. Y no tiene una integración nativa con lo que es el AWS CLI, con la interfase de línea de comandos. Muchas veces los desarrolladores utilizan estas interfaces de comandos, con lo cual la buena práctica es el uso del IAM Identity Center. Este portal les va a generar credenciales temporales, o sea, no solamente van a tener un access key y una contraseña, sino que básicamente lo que van a tener es un token, que ese token va a variar, va a ir cambiando a lo largo del tiempo, con lo cual no son credenciales duraderas. O sea, si alguien llega a comprometer las credenciales de un IAM Identity Center, no es tan grave como si comprometen una access key que por defecto no cambian, y hay clientes que tienen años incluso access key sin rotar. Ojalá que veamos esos patrones menos seguidos a lo largo del tiempo. Y otra ventaja importante que tiene es la integración nativa con el AWS CLI. Entonces ustedes tienen la posibilidad desde la interfase de comandos de pedir autenticación contra el IAM Identity Center. Se abre una consola web, se completa el usuario y la contraseña del usuario, se autentica contra el repositorio que hayan configurado, ya sea Azure AD o sea Active Directory o el propio repositorio de AWS Single Sign-On. Y a partir de ahí, una vez que están logueados, se vuelve a la interfase de comandos pero con credenciales temporales. ¿Sí? Hay malware que ya conoce cómo llevarse access keys de los workstations locales, con lo cual en este tipo de circunstancias donde la credencial es temporal, para cuando el malware intenta utilizar esa contraseña ya varió porque hay una contraseña temporal que tiene un token en el medio. O sea, la recomendación aquí es siempre ir por el lado de AWS IAM Identity Center. Bien, vamos a ver primero cómo, y vamos a hablar también sobre cuáles son esos casos de uso en particular donde es un poco más complicado el uso de credenciales temporales y qué podemos utilizar en esos casos. ¿Sí? Bien, en cuanto a lo que es políticas de IAM, primero entendamos cómo se evalúan las políticas de IAM. ¿Sí? Entonces, la decisión siempre comienza con un deny, o sea, por defecto no hay ningún permiso de absolutamente nada. Ahora, cuando se evalúan las distintas políticas aplicadas, va a pasar que puede haber un deny explícito. En el caso en el cual hay un deny explícito, la decisión final va a ser un deny y no hay nada que hacer, por más de que haya otra política que permita que haya una allow. Si hay un explicit deny, entonces eso va a ser primordial.
Después, en el caso de que no haya ningún explicit deny, se va a fijar si hay algún allow explícito. Si hay algún allow explícito, entonces la decisión final va a ser allow. Y si la decisión, si no hay ningún allow, entonces la decisión va a ser por defecto deny, ¿sí? O sea, vuelve a la forma predeterminada. Esto es una simplificación porque también están las Service Control Policies, están las Permission Boundaries, están las Resource Policies, pero simplemente para que tengan este concepto de siempre el explicit deny va a tomar precedencia por sobre lo que son un allow eh, que tengan en alguna política, en alguna otra política. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de personalizar las distintas políticas, lo que tienen que tener presente siempre es otorgar el mínimo privilegio necesario. Las políticas son en un formato JSON, si bien tienen una interfase web también como para que ustedes puedan ir manipulándolas de forma visual por defecto y eventualmente uno termina aprendiendo el JSON y mirando ahí como la matriz que van cayendo las letritas. Acá es algo similar. La idea es una vez que uno se acostumbra a ver este JSON cómo funciona, es bastante sencillo de configurar. En el principal vamos a ver quién es a quién le estoy dando ese permiso o quitando ese permiso si fuera un deny. El efecto va a ser un allow o va a ser un deny. El action va a ser qué acciones, por ejemplo, getObject, ¿sí? Qué acciones, qué es lo que le estoy permitiendo. Resource va a ser sobre qué recurso vamos a estar permitiendo esto, idealmente no sobre todos en todos los casos. Y bajo qué condiciones, ¿no? Esto es algo interesante como para poder limitar que no pase siempre un determinado permiso, sino que solamente cuando se dé cierta condición. Por ejemplo, en esta política de acá abajo, vemos que solamente va a permitir este allow solamente cuando el usuario se logueó con Multifactor Authentication. ¿Sí? Cuando van a crear las políticas de acceso, también tienen este Visual Editor donde pueden entrar aquí y seleccionar los servicios. Y es muy útil para aprender también, porque uno puede ir configurando aquí y luego ir a JSON y ver el detalle de cómo se forma esa política. Bien, cuando hablamos del principal, el principal puede ser distintas cosas. Puede ser un asterisco, o sea, puede ser, queremos permitir a todos. Esto podría ser, por ejemplo, en un bucket que queremos hacerlo público, vamos a tener que darle permisos al principal asterisco. También podría pasar como principal que estemos dándole permisos a una determinada cuenta o algunas cuentas. Podemos permitir acceso a un determinado IAM user en particular. Podemos permitir acceso a todos los que se logueen federados a través de de un tipo de Identity Federation para un específico rol. Podría ser para un servicio específico que estamos dando el permiso. Tengan presente que siempre nuestros servicios también tienen sus IAM policies y están transparentes cuáles son los permisos que nuestros servicios utilizan dentro de lo que es sus cuentas. Lo que llaman los Service Link Roles, van a ver bastante eso en el día a día. Bien, ahora veamos qué es el action. Sí, dijimos que le vamos a dar una serie de permisos. ¿No? Dijimos allow o deny, eso es sencillo. Pero ¿qué es lo que vamos a estar dando? ¿Qué acciones van a ser? Por ejemplo, siempre va a ser action o va a ser not action. Y ahora vamos a entender un poquito la diferencia. Siempre action son las cosas que te dejo hacer. Y not action es básicamente todas las cosas menos esa. O sea, como una negación de cuáles son estas acciones. Sí, el webinar va a estar grabado, vi por ahí una pregunta en el chat, está grabado y vamos a estar compartido, está por el chat, está el detalle de cómo estaremos compartiendo el webinar. Bien, entonces, en cuanto a lo que es acciones, EC2 Start Instances, por ejemplo, estamos permitiéndole habilitar una instancia, levantar la instancia. Aquí vemos un IAM Change Password, por ejemplo, una IAM Action. ¿Sí? Siempre la primera parte de lo que está antes del dos puntos es el servicio. Aquí tenemos Amazon S3, tenemos distintas opciones aquí. Aquí vemos distintos mensajes, distintos elementos que vamos a estar permitiendo dentro del mismo servicio. Y también podemos utilizar wildcards, podemos utilizar asteriscos, como por ejemplo S3, dos puntos, get asterisco para todo lo que sea de lectura. ¿Sí? Y acá vamos a ver un ejemplo en particular interesante. Si alguno se tiene que retirar, estaría bueno, se pueden completar la encuesta. Si alguno de los colaboradores puede poner el link a la encuesta dentro del chat por las dudas si alguno se tiene que retirar. Y volvemos por aquí.
Entonces, AWS IAM, políticas de acceso. ¿Cuál es el Not Action? ¿Cómo funciona el Not Action? Aquí tenemos dos políticas. En esta en particular tenemos un allow, Not Action y IAM asterisco. Y aquí tenemos una política con un efecto allow, asterisco, o sea, permitimos todo, y un efecto que es deny, IAM asterisco. Y aquí el mensaje es, esto otorga todo menos IAM asterisco. Y esta otra otorga todo y después le quita el IAM asterisco. Parecerían exactamente iguales, ¿sí? Se las ve muy similares. El not action ayuda mucho a escribir políticas más cortas cuando hablamos de los números de caracteres que tenemos que tener. En particular, esto es una forma de reducir la cantidad de caracteres cuando queremos prohibir algo en particular, pero no explícitamente o sí explícitamente. La gran diferencia es que esto no es un deny, o sea, aquí el usuario podría tener otra política que le permita IAM asterisco y que se complementen una con la otra, mientras que en esta otra que vemos aquí, el efecto es deny, es un deny explícito y el deny explícito le gana a cualquier otro tipo de política que esté asociada, con lo cual va a estar siendo denegada en todos los casos, aun si el usuario tuviera algún otro recurso, alguna otra policy que le da IAM asterisco. En cuanto a lo que es condiciones, la idea básica es cómo podemos restringir el acceso a un periodo de tiempo o una determinada rango de direcciones IPs. Para todo ese tipo de cosas podemos utilizar condiciones. Todas las condiciones deben cumplirse para que la instrucción sea validada como verdadera, ¿sí? Para que sea evaluada como verdadera. Entonces, esto lo que dice es, esta política aplica solamente si se da esta condición. Voy a permitir eliminar las instancias solamente si viene de tal IP como un control adicional. Y aquí estas condiciones nos permiten hacer un análisis de, bueno, cuáles son las cosas que me pertenecen y cuáles son las cosas que no me pertenecen y en base a eso armar como un perímetro de datos. Definir mi corporate data center, mi on-prem si lo tuviera, y mis cuentas son las cosas que me pertenecen a mí y las cuentas de terceros, de otros y el resto de Internet no me pertenece. Entonces puedo poner políticas para definir puedo poner condiciones como para asegurarme de que un error humano en la configuración de las políticas no permita a alguien de fuera de la organización acceder a mi organización, que no permita a alguien que está en el resto de Internet o en cuentas de terceros que no son nuestras, que no son de nuestra organización, acceder a nuestros datos, a nuestros recursos. O lo mismo para que nuestros recursos no accedan a recursos de terceros que no tengamos validados, permitidos. Entonces, las condiciones en políticas de IAM, aquí tenemos algunos ejemplos, tanto para lo que es el perímetro de datos, controlando lo que es la identidad, controlando lo que es el recurso y controlando lo que es la red. Por ejemplo, acá podemos decir si es un principal org ID, o sea, cuál es la organización. Si es un servicio de AWS, entonces lo vamos a dejar. Tal vez si es, aquí tenemos también para lo que es VPC Endpoint Policies, también podemos poner el Principal Org ID, solamente permito cuando está dentro de mi organización. En cuanto a lo que son los recursos, puedo limitar que solamente vayan a acceder a recursos que son confiables. Entonces me fijo cuál es el org ID del recurso, es decir, a qué organización le pertenece ese recurso. Si ese recurso, si ese bucket al que estoy queriendo escribir no es de mi organización, entonces no lo dejes. O sea, puedo utilizar las políticas de IAM combinadas con estas políticas, estas condiciones, como para poder restringir, solamente pueden entrar desde cuando viene desde este VPC, que es de donde está la aplicación que debería acceder a este dato, y nadie más. O sea, este tipo de condiciones nos ayudan a refinar los permisos y evitar que un error humano termine impactando negativamente a la seguridad de la organización, ¿no? O de las aplicaciones. Bien, hay un blog post que habla sobre esto más en detalle, hay un workshop que habla sobre esto más en detalle, y también hay una charla que está en inglés, pero son como creo que una media hora, que habla específicamente sobre el tema del perímetro de datos. Si gustan escanear alguno de estos QRs, sino también pondremos en el chat a alguno de los colaboradores, por favor, que pongan estos links dentro del chat. Bien, ahora, ¿cuáles son las estrategias para gestionar los distintos permisos a escala? La recomendación aquí es la siguiente. Siempre hacer un primero set, un establecer, después controlar y después refinar. Es decir, a veces no podemos partir desde el list privilege y empezar a trabajar con los permisos ideales, los mejores que los que el equipo de seguridad le encantaría tener,
Porque muchas veces los builders, los que crean distintas aplicaciones, necesitan cierta flexibilidad para poder avanzar. Y aquí el mensaje es ser de alguna manera permisivos al principio en ambientes de testing, donde podamos ir viendo cómo se comporta la aplicación y qué es lo que realmente necesita la aplicación, y luego ir quitándole lo que no necesita. Y siempre controlando de que no hayan riesgos en eso que estamos creando, ¿no? Que no esté habilitando un permiso a alguien de afuera de la organización en todo esto. Entonces la idea es llegar hacia los permisos adecuados, y nótese que estoy usando la palabra permisos adecuados y no permisos ideales, es decir, siempre el balance entre la innovación y la seguridad es que pueda innovar rápido y seguro, no que pueda innovar de modo seguro pero muy lentamente. ¿Sí? Entonces, por eso digo, llegar hacia los permisos adecuados va a ser un camino evolutivo donde vamos a establecer unos permisos iniciales, vamos a estar controlando que no nos esté quedando nada peligroso dentro de esos permisos y vamos a ir refinando, agregando condiciones, quitando permisos que no fueron utilizados a lo largo del tiempo. Y vamos a ir progresando y evolucionando a medida que se van agregando nuevas aplicaciones y las vamos a ir agregando y refinando. Y siempre con el perímetro de datos de las condiciones que mencionamos. Entonces, la primera cosa que les recomiendo es siempre el utilizar el IAM Access Advisor, eliminar los permisos que no son utilizados. ¿Sí? Y aquí tienen varios detalles, por ejemplo aquí vemos en roles, cuando van a la parte de Access Advisors, en los roles van a poder ver cuáles son esas Policy Granting Permissions, qué le está dando y cuándo fue la última vez que fue utilizado. ¿Sí? Si fue algo utilizado 238 días ago, entonces tal vez no es tan necesario. Lo mismo cuando vamos aquí en los distintos roles y las distintas entidades, cuándo fueron utilizadas, ¿sí? Y también el segundo punto importante, eliminar las access keys y roles y permisos que no sean utilizados. Si tenemos un access key que la última vez que fue utilizado fue más de un año atrás, tal vez no tiene sentido que eso siga estando ahí y eso obviamente es un riesgo que queremos quitar. Bien, otro punto importante o una recomendación muy importante, un excelente quick win en cuanto a lo que es reforzar la postura de seguridad tiene que ver con el IAM Access Analyzer. El IAM Access Analyzer es un servicio gratuito que les permite identificar dónde tienen principals que están fuera de la organización, que tienen permisos de acceso a recursos que están dentro de su organización o de su cuenta si tuvieran una sola cuenta y la idea básica es poder identificar si hay algún resource policy, como por ejemplo una bucket policy o una llave de KMS que está compartida hacia afuera a través de la política de KMS, si hay una cola que permite escribir desde afuera, si hay algún rol que permite ser asumido desde afuera de la organización, si hay una lambda que puede ser ejecutada desde afuera de la organización. Entonces, la idea básica de aquí es si hay algo que el principal está dentro de la organización, está perfecto, no me avises nada. Si hay un principal que tiene accesos y está por fuera de la organización, alertame. Y nótese que esto estaría dentro de lo que es la clasificación de NIST, dentro de lo que es el Identify, no es dentro de lo que es el Detect. Es decir, esto no es en el momento en el cual un atacante está realmente accediendo a través de una política de mal configurada de un bucket S3, sino que hay alguien de afuera que podría entrar. O sea, esto lo detecta antes de que realmente esté ocurriendo esa cosa negativa, como para que uno pueda refinar esas políticas y evitar ese tipo de incidentes futuros. Obviamente, si tuviera un incidente de seguridad, una de las primeras cosas que yo haría en cuanto a lo que es la revisión digamos, si por alguna razón perdieron los logs, si utilizaron una sola cuenta y no hicieron control tower con resguardar los logs, que es lo recomendable, entonces el atacante del adversario podría eliminar esos logs. Entonces, ¿cómo sabemos qué hicieron? Si tuviéramos que trabajar en un escenario como esos, que obviamente no es lo ideal, entonces ahí el IMAX Analyzer nos permite identificar si no se dejaron guardados ahí algún rol que permita a una cuenta fuera de la organización asumir permisos administrativos dentro de la cuenta, ¿no? O sea, asegurarse que no se hayan dejado guardado un acceso externo. Entonces el punto clave es IMAX Analyzer es una excelente forma de identificar principals fuera de la organización que tienen permisos dentro de la organización y poder quitarlos. En cuanto a lo que es la generación, bueno, otra funcionalidad del IMAX Analyzer es la generación automática de políticas en base a la actividad, o sea, en base a CloudTrail, o sea, en base a qué estuvieron haciendo, nos va a decir, por ejemplo, en un periodo de 90 días que configuremos, vamos a poder analizar qué pasó en los eventos de CloudTrail y vamos a decir si esta aplicación estuvo haciendo uso solamente de dos permisos en lugar de los 10 que tenía asignados. Entonces lo que podemos hacer es revisar esos permisos que encontramos que fueron utilizados en el periodo que establecimos
con respecto a cuáles son los permisos que tienen y podemos ir llegando hacia el mínimo privilegio quitándole lo que vemos que no fue utilizado. ¿Sí? Siempre nos permite visualizar qué es lo recomendado y ahí le podemos agregar o quitar lo que queramos, pero es un punto de partida muy bueno con respecto a hacer una revisión manual. O sea, en lugar de tener que mirar nosotros dentro de CloudTrail qué pasó y en base a eso ir quitando los permisos, lo que hacemos es utilizar esta funcionalidad para que esta funcionalidad se ocupe de revisar cuáles fueron los permisos que fueron otorgados tal vez laxos por el equipo de desarrollo y quitarle todas esas cosas que pidieron y no usaron. Sí. Bien. Otra funcionalidad que está disponible, que es una herramienta de terceros open source gratuita, es este I am Live. I am Live es una herramienta que me pareció muy simpática, bastante útil, donde uno básicamente empieza a disparar distintos comandos dentro del CLI y en base a eso se va generando, uno lo abre como en otra consola si quieren, en otra terminal, y se va generando ese JSON con los permisos iniciales que uno configuraría. Después uno configurará las condiciones y cosas más específicas, pero a medida que uno va disparando los distintos comandos en el CLI, esta herramienta te va generando en tiempo real ahí al lado cuáles son los permisos que le deberías dar a una política para que pueda hacer esa tarea. Entonces es útil también. Bien, en cuanto a lo que es el acceso a recursos utilizando credenciales temporales, en las access keys con respecto a los roles, lo que tienen que tener presente siempre, y bueno, también para lo que es IAM Instance Profile con respecto a lo que es roles Anywhere, IAM Roles Anywhere es una nueva funcionalidad que mencionaremos ahora en detalle, pero el mensaje es lo que les estaba diciendo de access keys, son credenciales duraderas. Roles, ya sea IAM Instance Profile o IAM Roles Anywhere, son credenciales temporales. Las access keys son credenciales duraderas que pueden ser utilizadas por defecto, o sea, si no hay ninguna condición, pueden ser utilizadas de cualquier lugar, de cualquier parte del mundo. Y por defecto, como son para el acceso programático, no tienen múltiples factores de autenticación. ¿Sí? Si tu código necesita acceder a un bucket, a un recurso de AWS con un bucket, entonces no embebas credenciales, no embebas credenciales como access keys dentro del código. Es una muy mala práctica hardcodear esas credenciales en un archivo de configuración o dentro del código mismo. Si algún desarrollador comparte ese código con GitHub, le agarra las ganas de compartir con el mundo ese código, entonces lo que va a terminar pasando es que cualquiera que pueda leer ese repositorio va a tener acceso a sus credenciales y por ende va a ser una credencial que esté pública. Quien tenga acceso de lectura al repositorio de código va a tener las credenciales y las puede llevarse y se las puede llevar y utilizar en el otro lado. La rotación requiere un esfuerzo, un control de cambios, una ventana de indisponibilidad, pruebas, o sea, definitivamente no es una buena idea embeber access keys dentro del código. La recomendación es que utilicen AWS IAM Instance Profiles, que básicamente funciona de esta manera. Ustedes tienen el código lo que hace es pedirle al sistema operativo credenciales y ese EC2 Instance Profile lo que hace es otorgarle credenciales temporales, también con un token, al sistema operativo. Entonces, el código asume que donde corre va a tener acceso para acceder y le pide al sistema operativo esos accesos y ese IAM role se lo otorgó al sistema operativo a través del EC2 Instance Profile. También existen Lambda Execution Roles y también están para SS, EKS, etc. Entonces, una vez que el código tiene estas credenciales temporales, accede a los recursos de AWS que necesita. Esto cuando lo vemos dentro de lo que es las políticas, cómo se ven, hay una Trust Policy, esa Trust Policy le permite asumir un determinado rol y básicamente tenemos una Access Policy donde dice qué es lo que le vamos a estar otorgando, ¿no? Le estamos dejando a EC2 acceder a un determinado rol y después eso se adjunta dentro de la instancia como un rol de la instancia. Ahora algo que pasaba era que esto está muy interesante para cargas que trabajan dentro de la nube exclusivamente, pero una cosa que pedían mucho los usuarios es, bueno, pero cuando yo tengo algún tipo de aplicación que está fuera de AWS, en una nube híbrida, en multinube o están en aplicaciones que están fuera de AWS, ya sea un software as a service o un servidor que tenga on-premise, en todos esos casos necesitaba una access key como para poder acceder porque el IAM Roles normal no está fuera de la organización. Entonces lo que se lanzó este año recientemente es IAM Roles Anywhere. IAM Roles Anywhere lo que hace básicamente es establecer una relación de confianza basada en una PKI, que puede ser PKI, puede ser una Private CA dentro del servicio AWS Certificate Manager, o pueden utilizar la PKI que tengan ustedes on-prem
Y la idea básica es que utiliza credenciales temporales, que utiliza roles que sean existentes, o sea, es más sencillo el día de mañana si tiene una aplicación que está on-prem y la quieren mover hacia la nube, es más sencillo switchar desde lo que es IAM Roles Anywhere hacia lo que es IAM Roles normales con el Instance Profile. Tienen un mayor nivel de seguridad, no es tan sencillo llevarse un certificado dentro de lo que es el on-prem, ¿sí? Dentro de lo que es la credencial, como llevarse una access key, y simplifica esa migración a la nube, como decíamos. Ahora, ¿cómo debo hacer cuando tengo que otorgar acceso a un recurso que utiliza credenciales duraderas? Por ejemplo, si yo tengo una aplicación, un código que necesita acceder a bases de datos o que necesita acceder a un servicio web utilizando unas APIs que están fijas y que necesitamos darle eso al código, tenemos que darle acceso al código, pero no queremos embeber esas credenciales dentro del código en un archivo de configuración para minimizar ese riesgo, ¿no? Y también el riesgo de cómo rotamos esas credenciales a lo largo del tiempo, como para que si fueron comprometidas no tengamos mayor tiempo de duración de impacto de cuando una persona tiene esas credenciales comprometidas. Entonces, acá la recomendación es, a medida que pasa el tiempo sin rotar, las credenciales incrementan su riesgo de haber sido comprometidas y todos los equipos de seguridad deberían poder rotar las contraseñas ante la sospecha de un compromiso sin afectar producción. De hecho, nuestro CISO tiene un hobby de acercarse a los distintos service teams y decirle, hola, ¿qué tal? ¿Podrías rotar todas tus contraseñas en este preciso instante? Y el objetivo de ese pedido viene justamente a ver si están preparados para rotar las contraseñas en el caso en el cual haya un compromiso o no están preparados. Si no están preparados, si tienen la más mínima duda a la hora de rotar todo, porque tienen algún miedo, entonces ahí va a llegar una inspección más minuciosa revisando por qué es que no pueden rotar sus contraseñas, porque si hubiera un compromiso necesitarían rotarlas sin afectar producción. Entonces el mensaje es ese, ¿no? ¿Cómo hacemos para rotarlas y cómo hacemos para minimizar ese riesgo a lo largo del tiempo? La recomendación aquí es que accedan a esos recursos utilizando credenciales que estén resguardadas dentro de Secrets Manager. Secrets Manager permite resguardar contraseñas, keys y otros secretos. Las contraseñas van a estar guardadas en un almacén seguro. Van a tener rotación de esas contraseñas. Es extensible a través de AWS Lambda, o sea, ustedes podrían rotar no solamente credenciales de RDS, que es para lo cual originalmente fue pensado, sino que también podrían rotar servicios usando APIs desde fuera de AWS incluso. Tienen la rotación con control de versiones, queda un registro y vigilancia dentro de lo que es CloudTrail, el registro de auditoría, el almacenamiento de los secretos obviamente está cifrado y tienen políticas de acceso refinadas. Ustedes podrían poner incluso Attribute Based Access Controls para decir los que están en el equipo verde pueden acceder a los secretos que tienen el tag verde, y pueden poner bien precisamente quién es el que puede acceder a este secreto y quién no. ¿Cómo funciona Secrets Manager y cómo sería una arquitectura típica? Bueno, tu código ahí lo que hace es llamar a ese Secrets Manager, pero para poder llamar a ese Secrets Manager utiliza lo que mencionamos previamente. El sistema operativo tiene credenciales temporales que fueron otorgadas por el EC2 Instance Profile, ese rol que tiene asignado esa instancia. Lo que hace es darle permiso de llamar al Secrets Manager. O sea, el código no tiene la credencial adentro, sino que el código lo que hace es fijarse en el sistema operativo las credenciales para poder conectarse con el Secrets Manager, traerse esa credencial y luego lo que hace es, sin guardarla en ningún lado, utiliza esa credencial y en el momento en el cual esto cambió, automáticamente va a traerse el de Secrets Manager la nueva contraseña y va a poder funcionar. Entonces es una solución confiable y segura para la rotación automática de todas las credenciales. Hay un workshop que está disponible, que básicamente hace lo que les vamos a mostrar en una pequeña demo ahora. Tienen ahí el QR o pueden aprovechar el link ese. Les pido a uno de los colaboradores si puede ponerlo dentro del chat. Y en el escenario de demostración lo que vamos a ver es justamente esto, ¿no? El script va a ser básicamente un script de Bash que va a estar haciendo una llamada a Secrets Manager y vamos a estar utilizando un IAM Roles para poder darle permisos a conectarse a Secrets Manager y se va a traer esa credencial y va a establecer la contraseña, y va a establecer la conexión contra el RDS. Y vamos a ver cómo se compara la forma vieja de trabajar con la forma nueva. Esto es un ambiente que ya no existe, con lo cual las credenciales esas no pueden ser utilizadas en este momento. Entonces, aquí tienen un ambiente donde hay un usuario y una contraseña. Esto básicamente genera un CloudFormation template
les comparto un CloudFormation template que genera esta infraestructura con un RDS y con ese script. Y aquí lo que hago es como primero crear el secreto copiando el usuario y copiando la contraseña de la base de datos. Entonces, luego lo que hacemos es, ahí tendríamos opcionalmente la posibilidad de encriptar utilizando distintos tipos de llaves. Si quieren agregar una llave de KMS privada, ahí pueden crear una nueva llave y asociarla a ese secreto en particular. Las llaves de KMS ya veremos que son súper seguras, ya lo veremos más adelante. Seleccionan para qué RDS es para el que les da acceso a este secreto. Le van a poner un nombre al secreto, que va a ser lo que se va a estar trayendo. Ahí tienen la posibilidad de configurar tags, que es útil para lo que es Attribute Based Access Controls. Pueden replicarlo hacia otras regiones. Si quisieran tener un Disaster Recovery en otra región, el secreto lo pueden replicar en otra región. Aquí está la funcionalidad de Automatic Rotation, que la vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora la dejo deshabilitada. Y aquí vemos que les da el código de ejemplo como para que utilicen dentro de distintos lenguajes de programación, como para facilitar el traerse ese secreto de, desde donde sea que lo estén llamando al código, ¿no? Bien, vamos a ver aquí ahora hacia lo que es EC2, donde vamos a poder usar este Secrets Manager. Vamos a conectarnos a la instancia. Estamos utilizando Session Manager para conectarnos a la instancia, una muy buena práctica que veremos pronto. Y aquí vemos a la hora de conectarnos a la instancia que tenemos un shell. Nos podemos conectar hacia lo que es la base de datos de la manera tradicional porque todavía dijimos que no habilitamos ninguna contraseña. Aquí tiene un script que ya tiene el usuario y la contraseña ahí hardcodeadas dentro de ese script. Y tienen la otra forma, el new way, que es conectándose utilizando Secrets Manager. Y como ven ahí no está la contraseña hardcodeada en ningún lado. Entonces, ahora inicialmente hago un uso del script viejo y se conecta perfectamente con las credenciales hardcodeadas porque las credenciales por ahora son válidas. Vamos a ver que luego cuando rotemos estas credenciales el old way no va a estar funcionando más y el new way va a seguir funcionando. Si vemos aquí, ahí está el nombre del secreto, secret demo. Y la rotación ahí está deshabilitada. Si habilitamos esa rotación automática, ahí hay un intervalo. Tengan presente que ese intervalo no es que se va a rotar recién 30 días después, sino que se rota en el momento en el cual uno configura esta rotación automática y luego cada 30 días. O sea, no es que tienen 30 días para rotar, sino que en el momento en el cual configuran la rotación automática, en el momento se rota y luego cada 30 días se continúa el proceso de rotado. ¿Sí? Bien, entonces ahí vemos que se planificó la rotación. Ahí vemos el periodo de rotación. Se generó una lambda como para poder hacer esa rotación de modo automático. Ahí vemos en CloudFormation, podemos ver esa lambda que se creó automáticamente a través de Secrets Manager. ¿Sí? Aquí vemos el recurso. Podemos entrar a través de Resources a ver específicamente cuál es la lambda que creó. Pero el punto clave es que cuando vamos al script y vamos a hacer una conexión utilizando el old way, ahora que la credencial fue rotada y el old way tenía la forma, las credenciales hardcodeadas, ya falla porque la contraseña ya no es válida. En cambio, si utilizamos la forma nueva donde se conecta contra Secrets Manager y se trae la contraseña en tiempo real, siempre se va a traer la nueva y por ende se va a poder conectar hacia lo que es el sistema. Esta es una de las recomendaciones más importantes que les puedo dar. No embeban credenciales en código. Es uno de los issues más grandes que estamos viendo, los errores del lado del cliente más frecuentes que estamos viendo. Con lo cual, por favor, no embeban credenciales en código. Lo mismo que mencionamos sobre Multifactor Authentication. Por favor, habiliten Multifactor Authentication. Por favor, no embeban credenciales en código. ¿Sí? Bien, aquí está una recapitulación de la demostración. Utilizando un CloudFormation template, creamos una base de datos, creamos esa instancia donde podemos probar el uso de Secrets Manager, creamos un secreto, probamos acceder con las credenciales que estaban embebidas dentro del script y funcionó bien, configuramos Automatic Rotation, la clave se rotó en minutos, probamos acceder con credenciales embebidas dentro del script y no funcionó ya que cambiaron las credenciales. Probamos a acceder trayéndonos en el momento las credenciales de Secrets Manager, el New Way, y sí funcionó ya que en el servicio están siempre las credenciales actualizadas.
Y también podemos ver que en el código que utiliza el Secrets Manager en el New Way, entonces ya no hay ningún tipo de clave. Se está utilizando el IAM Instance Profile para otorgarle esos permisos temporales y no tener acceso hardcodeado ahí dentro de dentro del script. Bien, por último, un tema interesante dentro de lo que es IAM que quisiera mencionar es el Customer IAM, ¿sí? Cuando tenemos que autenticar a los clientes a nuestros clientes, o sea, sus clientes en realidad. Aquí hay una solución que se llama Amazon Cognito, que es una solución que permite tener millones de usuarios. Por defecto está a 40 millones de usuarios. Se puede extender significativamente la cantidad de usuarios que pueden poner dentro de Cognito. Es una solución efectiva en costos que recientemente se agregó una funcionalidad de integración con AWS WAF como para que puedan proteger lo que es la autenticación utilizando rate limits, restringir desde dónde se pueden conectar para autenticarse y desde dónde no y muchas otras funcionalidades que tiene el AWS WAF para mitigar ataques, en particular para los que son relacionados con account takeover, de tomar las contraseñas o relacionados con lo que es actividad maliciosa con bots, con botnets. Y lo que ofrece Cognito es la autogestión de contraseñas, el almacenamiento seguro de los usuarios, es sencillo de integrar a las distintas aplicaciones y es eficiente en costos. ¿Sí? Siempre verifiquen que Cognito sea un buen fit para el caso de uso que tengan ustedes, pero es una forma sencilla de otorgar autenticación con todo lo que son las credenciales y todo lo que es la autogestión ya armada dentro de la aplicación. Y tiene user pools, que son repositorios donde ustedes van a poder autenticar o van a también poder autenticar con identidades federadas, como por ejemplo logueate con Facebook o logueate utilizando OpenID Connect. ¿Sí? Bien, ¿qué se recomienda en cada caso? Y esto por ahí para que lo tengan como visualmente representado. Cuando vamos a autenticar máquinas, entonces ahí la recomendación es el uso de IAM Roles o el uso de IAM Roles Anywhere. ¿Qué es lo que no recomendamos? Access Keys. Limitemos la cantidad de uso de Access Keys. ¿Sí? Cuando vamos a autenticando personas, para lo que es empleados, la recomendación es usar el IAM Identity Certer y la recomendación aquí es evitar el uso de IAM Users. Cuando hablamos de clientes, evalúe utilizar Cognito o varias de las soluciones que están disponibles en el marketplace de nuestros partners, como Okta, Auth0, Ping Identity, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, me quedó pendiente solamente en cuanto a lo que es mostrar AWS Single Sign-On. El IAM Identity Center tenemos la posibilidad de elegir cuál va a ser nuestro Identity Source, o sea, dónde es que van a estar autenticando, si vamos a utilizar el repositorio propio del Identity Center o si queremos configurar algún otro repositorio, tenemos la posibilidad de cambiar cuál es la Identity Source y acá configurar un Active Directory, configurar a un External Identity Provider. ¿Sí? Como un Azure AD, como un Okta, etcétera. ¿Sí? Y bueno, tenemos opciones relacionadas a lo que es seguridad, multifactor authentication. Podemos pedirle que solamente pida multifactor authentication cuando cambie el contexto, o sea, risk-based authentication, o podemos pedirle que siempre lo haga. Y si no tiene multifactor authentication, tenemos opciones acá para decirle si vamos a requerir que tenga el registro de un multifactor authentication para poder loguearse o no. Sí, aquí hay varias opciones relacionadas a lo que es el tema de seguridad. Tenemos también la posibilidad de hacer Attribute-Based Access Controls. eh, y también tenemos la posibilidad de ir delegando la gestión en otra cuenta si el lado de la asignación no quisiéramos que quede dentro de esta cuenta. Sí, vamos a tener cuáles son las cuentas que están otorgadas, que están gestionadas utilizando AWS Sign-On. Tenemos aquí el detalle de Permission Sets, aplicaciones a las cuales se pueden loguear. Sí. Y si vamos hacia lo que es el dashboard, aquí vemos cuál es la URL para poder acceder a este portal. Bien, ahí se loguea y uno tiene la posibilidad de poner un usuario, recordarlo opcionalmente. Uno se puede loguear aquí, ver las cuentas. Tiene ahí las distintas cuentas y uno puede loguearse con distintos roles en las distintas cuentas.
¿sí? Tanto para lo que es el acceso de management como el command line, tienen la posibilidad de ir accediendo desde aquí mismo. Siempre la ventaja es que esta forma de gestionar es más sencilla, obviamente, cuando uno tiene múltiples cuentas. Y pueden poner, por ejemplo, un permission set con read only. Ahí tienen opciones para limitar esos permisos. ¿Ok? Bien. En este caso no me pidió el multifactor authentication porque tenía configurado context aware y ya utilicé esta misma computadora para loguearme, ¿sí? Bien. Pero como ven, esto es siempre un role federated user, un role y no es un IAM user normal.